María, el momento de recibir a nuestro próximo invitado en esta matina de viernes, al precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Jorge, bienvenido. Matías y Mariana te saludan por acá. ¿Qué tal? Un gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, está recorriendo el país y en nuestro departamento. Cuéntenos un poquito. Algunas horas por acá. Ahora para la zona de Carmelo en un rato, a visitar a otros compañeros, acompañado hoy de los compañeros de la 250, que es la lista nacional, entre otras, que llegó aquí. Me acompañan hoy los compañeros de la 6.904 también, que apoyan en lo departamental a Guillermo Rodríguez, y con ellos intercambiando algunas cosas, ideas, militancia de últimas horas. Nosotros somos una candidatura quizás más de a pie que otras, pero no andamos descalzos. Tenemos mucha gente por todos lados, más de 120 listas en todo el país que nos acompañan, y vamos a competir en esta interna con la idea de ayudar al partido, ¿no? Nos encantaría ganar la interna, pero salimos para ganarla al Frente Amplio. Ese es el objetivo, ayudar a que el partido ensanche su base. Yo vengo del bolsonismo, ahí estuve siempre. En los últimos años, desde el 2004 para acá, acompañé a Jorge Larrañaga, desde Alianza Nacional al principio, desde Por la Patria, desde el 2017, pero siempre acompañando a Jorge. Y luego, después de su fallecimiento y el espacio que ahí quedó, algunos compañeros entendieron que debían hacer acuerdos con las corrientes herreristas. Nosotros resolvimos, después de darle muchas vueltas al asunto, levantar otra vez la bandera del bolsonismo, quedarnos donde estuvimos siempre, aceptar las dificultades que íbamos a tener y que obviamente tenemos, pero uno en la política tiene que hacer lo que debe hacer, tiene que estar donde se siente cómodo y donde le tocó estar. Y desde aquí quizás seamos más útiles para el partido que acordando algo conveniente para nosotros. No cuestiono a quienes entendieron que ese era su camino y su prioridad. La torre ejecutiva tiene un calor, es un fogón que da mucho calor y obviamente que mucha gente se arrima. A nosotros nos gusta el descampado, somos muy wilsonistas, muy blancos, y nos gusta quedarnos donde sentimos que estamos obligados a estar. De modo de, si ganamos conducir, y si no, incidir, influir, mantener nuestra visión del rumbo que el gobierno tiene que tomar, o los énfasis que tiene que poner, y agregamos ahí nuestras propuestas. Y para eso andamos por todo el país también, escuchando y recorriendo, viendo cuáles son los temas de la gente, así que nos gusta estar acá. Y uno de los temas de la gente, por lo menos el que más está en el tablero y en las encuestas, tiene que ver con la seguridad. Sí. Y usted propuso un pacto nacional antinarco y una nueva ley de urgencia y consideración. ¿Quiere contarnos un poquito? A ver, sí, yo propuse hace un largo tiempo sacar los militares a la calle. Que esto es lo que yo siento que la gente nos pide. No en los sillones cómodos del centro de la ciudad, que la gente ve el problema del narcotráfico desde una óptica diferente, pero sí la gente trabajadora que vive en los barrios de Montevideo, de Canelones, ya en muchas ciudades del interior, la gente no se siente segura porque se le han instalado en su lugar bandas de crimen organizado que además disputan el control de ese territorio con otras bandas que quieren desplazarlos para vender ellos. Y esto, que es una cosa que veíamos por televisión en México, en Colombia, en la favela de Río, llegó al Uruguay y llegó con la misma violencia. Todavía estamos a tiempo. Acá no llegamos a la etapa que el crimen organizado llegue del exterior y se instale. Acá son familias nuestras y un territorio de paso para el gran narcotráfico que busca el puerto para llegar a los mercados de alto poder adquisitivo como son Europa y Asia para otras drogas. En esos barrios la gente perdió la tranquilidad y siempre nos piden lo mismo, más patrullaje, queremos más patrullaje. Y cuando el patrullaje es policial típico, no pasa nada. Lamentablemente es así, sacan al patrullero a patadas, a pedradas, qué sé yo, y no pueden actuar mucho. Llegan con las motos, llegan y los corren y no pueden avanzar mucho más. Cuando llega la republicana, que es la fuerza más militarizada de la policía, las cosas cambian. Llega un blindado
te parece que viene de Afganistán y bajan soldados prácticamente, no lo son, pero tienen ese uniforme camuflado, tienen casco, tienen escudo, tienen chaleco antibala por afuera, tienen armas largas, y ahí el barrio cambia, la zona cambia, y la gente nos dice que no se vaya a la Republicana, y cuando se va a la Republicana nos llaman y dicen no, que vuelva a la Republicana porque ya empezó a pasar lo de antes. Yo decía, bueno, si hoy los militares los tenemos en funciones policiales y lo hacen bien, desde hace más de 30 años en un gobierno colorado, el segundo de Sanguinetti, pusimos a los militares a custodiar un segundo perímetro en las cárceles porque la tarea policial no era suficiente, se escapaban por abajo de los alambrados. Y desde que lo pusimos no se escaparon más a los militares. Y desde el 2018 hacen una tarea de vigilancia de fronteras, en zona fronteriza que son 20 kilómetros a partir de la línea divisoria. Y lo hacen en el contorno de todo el país, con sus armas, con su uniforme, con sus mandos, con su adiestramiento. En algunos lugares hasta ponen una tanqueta en el medio de la ruta y a sus lados hay militares del ejército que paran los autos, le piden todos los datos porque la ley les autoriza a pedir identidad de personas y vehículos y revisar sus cargas, hacen esto y detienen gente. Y si tienen que usar la fuerza, la ley les permite usar la fuerza en proporción a la agresión. Y no hemos tenido un solo problema. Ustedes como periodistas no deben recordar ninguna noticia vinculada a que un militar abusó, se le escapó una bala, hizo lo indebido. No hay. ¿Por qué no podemos usar esos mismos militares para que en el barrio, una vez que la Republicana se retiró hacia otro, puedan patrullar con sus equipos, con su adiestramiento, con su uniforme, o armar un campamento en las zonas más críticas, estar presentes? Yo le puedo asegurar que eso a la gente que tiene que tomar el ómnibus a las 6 de la mañana o viene a las 10 de la noche a trabajar, le va a encantar. Es lo que nos piden. Yo vengo proponiendo eso. Ahora, después de lo que pasó en Maracaná, que fue muy removedor, empezaron a manifestarse nuevamente la idea de hacer un acuerdo nacional. Y sí, yo comparto. Lo que pasa es que el acuerdo sobre seguridad es difícil y han fracasado. El primero fue Vázquez. Se acordaron con todos los partidos en presidencia y el Ministerio del Interior 13 proyectos de ley, pero después se aprobaron solo 3, porque el Frente era el que no estaba de acuerdo. Hay filosofías, hay miradas distintas. Lo intentó este gobierno. Heber hizo una convocatoria, se trabajó mucho tiempo. La delegación del Frente Amplio se paró y se fue. No firmó los acuerdos después. Es muy difícil. Ahora, en materia antinarco, capaz que nos ponemos más fácil de acuerdo. Capaz que encontramos respuestas. Por ejemplo, blindar el país, ¿no? Nosotros somos muy vulnerables a la pasada de drogas caras por acá, porque no tenemos radares que controlen el espacio aéreo, porque no tenemos escáner todavía que controlen todos los puertos, porque no tenemos lanchas rápidas para controlar nuestro mar territorial, que es enorme, es más grande que la tierra en Uruguay. Y todo eso requiere recursos, pero también acuerdos para definir cómo hacerlo. Hay normas que cambiar, hay que darle más respaldo a la policía. Para cerrar una boca de pasta base tienen que llevarle a la fiscalía tantas pruebas que casi es imposible de recabar. Se cierra una cada tanto por la fiscalía. Hay que facilitar esa tarea. Yo creo que hay que darle un rol a los militares, el que yo propongo u otro, pero hay que usar esa fuerza dormida que tenemos, que cuando hay que sacar gente del agua están, cuando hay que dar de comer están, cuando hay que cocinar o vacunar están, pero cuando tienen que estar para hacer lo que saben, nos limitamos porque le tenemos miedo a las botas del 73 y dicen, no, sacarlos de los cuarteles, no. Bueno, yo creo que estamos en otro país y con funciones definidas por la ley, que no pueden ser la represión, no pueden reprimir, eso es tarea de la policía, está en la Constitución, pero con tareas de apoyo, como hacen en fronteras, como hacen en cárceles, podríamos tener esa fuerza dormida mucho más activa y dedicar a la policía para una tarea más eficiente en la tarea de represión. Proponemos también modificar o entrarle al tema cárceles, es un tema pendiente. Nosotros tomamos este gobierno con 12.000 privados de libertad, tenemos 16.000 y ya sabemos que a fin de año vamos a tener cerca de 17.000. ¿Por qué? Porque todos los días salen 26 pero entran 29, ese es el promedio diario. 3 más por día termina siendo 1.000 por año. Chao, no tiene vuelta. Y eso tiene que tener un cambio, por lo menos en la gestión de las cárceles, porque la reincidencia es muy alta.
50. De esos 26 que salen por día, ya sabemos más o menos que 20 van a volver. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Proponemos entonces sacar al INR, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el que maneja todas las cárceles, sacarlo del Ministerio del Interior y transformarlo en un descentralizado, en un servicio descentralizado. Igual, porque nosotros tenemos la costumbre de no gritar los goles, ¿no? Cada vez que hacemos algo bien, pasa. Hicimos bien con minoridad. Con minoridad discutimos mucho porque había 1000 fugas por año del INAU y porque los jóvenes eran protagonistas de buena parte de los delitos, entre otras cosas porque entraban y salían y los adultos los usaban para que fueran carne de cañón. Pero hasta un plebiscito hubo para bajar la edad a los 16, que no salió, que nosotros estuvimos en contra con el Rañaga. Pero fuimos modificando la institucionalidad y sacamos del INAU a los menores infractores. El INAU quedó con amparo, con CAIF, con adopciones, pero sacamos a los infractores y los pusimos en un descentralizado llamado INISA. ¿Sí? Y el INISA se encarga solo de la privación de libertad y medidas alternativas de menores de edad y de su rehabilitación. Hoy hay solo 315 privados de libertad, hoy los jóvenes ya no son la gran noticia de todas las noches en la televisión, cambiamos normas también en materia de justicia, y lo cierto es que tienen menos reincidencia, mucho menos y mucho más rehabilitación. En otro caso, pues los agarrás con 15, 16, 17 años, ¿no? ¿Qué planteamos hacer entonces? Sacar el INR del Ministerio del Interior, ponerlo en otro lado, autónomo, con gente a la cabeza que sepa más de privación de libertad, de reinserción y de rehabilitación que de seguridad. Seguridad dejémosla a la policía. Y creemos además un subsistema dentro del INR para privados de libertad de entre 18 y 22 años, que además deben ser primarios, su primer delito, y cuyas penas sean bajas. Son muchos esos, muchos. Si nos metemos en la cárcel general, terminan saliendo reclutados con trabajo y recomendación. Tengo que ponernos en otro lado, con más horas al aire libre, con más recreo, con más educación. La mayoría llegan sin escuela terminada, con más hábito al trabajo y alguna perspectiva de oficio o de idoneidad, para que puedan reengancharse con la vida y luego, a través del INALI y otras instituciones, ayudarlos a que se inserten en la vida real. Pero tomemos los jovencitos y no ya en carrera. Estas son propuestas que nosotros queremos que sean parte de esa LUC, cosa que el 1 de marzo, cuando arranque el próximo gobierno, esté arriba de la mesa y podamos rápidamente sacar la virtud de la LUC, que es la rápida consideración, el plazo que tiene breve, y quizás ahí podamos empezar a darle solución a un tema que, si no lo hacemos, va a crecer. Es guerra, como en todo el mundo, va a crecer. Si hay potenciales clientes, las drogas llegan, y llegan corrompiendo gente, poniendo dinero, armando y reclutando de las zonas más vulnerables y pobres, gente que se agrega al delito. Y nosotros tenemos que hoy hacer cosas que nos impidan ser como ya vemos están siendo otros países. Mira, Rosario es una ciudad muy parecida a Montevideo y la ha tomado el narcotráfico, ¿no? Y ahora dar vuelta a eso no es nada fácil. Usted nombró un tema que también me parece fundamental, ¿no? Porque este tema del narcotráfico tiene una pata que tiene que ver con la represión, la rehabilitación, pero usted nombró la palabra educación, y ayer salió un informe de la cantidad de chicos que no están yendo a la escuela. Entonces, ¿qué pasa con esta pata? Es la cantidad de ausencias, ¿no? Exacto. Hay muchas ausencias, sobre todo en los más chiquitos. Tiene ahí mucho que ver el clima, que los padres entienden que no, también la educación de los padres, ¿no? Los padres entienden que no es tan necesario que vayan tan chiquitos a la escuela y que si hay mucha gripe mejor no los mando, y eso agrega mucha ausencia. También tenemos, y en el informe lo marca, ahí vemos con claridad el problema demográfico que tenemos, porque en estos últimos años hay 1000 niños nuevos, menos, y no son menos porque no los manden a estudiar, son menos porque bajó la natalidad, y ese es un problema que tiene el país. Hoy hay una cantidad de aulas que no se abren y una cantidad de maestras que quedaron sin clase. Es un problema del país que también lo vemos ahí.
Pero la educación, no tenga duda que es la autopista a la integración social, si no estamos liquidados. Se habla mucho de la pobreza infantil y se habla de cómo hay que hacer, hay que sacarlos de la pobreza. Se pierde un poco de vista que no podemos resolver la pobreza infantil. No hay prestaciones para los niños. Lo que hay de verdad son hogares pobres, en los que hay niños. Al que hay que sacar de la pobreza es al hogar, a sus padres, para que esos niños tengan un hogar con los recursos suficientes, con los ingresos suficientes, que los saquen de la pobreza. Y tenemos muchos hogares pobres con gente trabajando. No me acuerdo cuál es en el interior, hay tres, la pobreza se mide por ingreso, hay 3 franjas de ingreso: Montevideo, interior, zona rural. Pero en Montevideo, si hay una pareja que entre los dos ganan menos de 60.000 pesos y en la casa tienen 2 hijos, hogar típico, ¿no? Trabajan los dos, ganan menos de 60.000 pesos entre los dos, y son 4 en la casa, los 4 son pobres, porque no llegan al mínimo de per cápita de ingresos. O sea que son pobres trabajando. Hay después una pobreza que la podés medir más multidimensional, si tienen piso de material o no, si tienen baño y el baño tiene cisterna, si tienen agua potable, saneamiento, etcétera, etcétera. Y ahí la pobreza es más cultural también. Sacar de ahí a la gente de la pobreza no es solo una materia de ingresos. Pero cuando te pones a mirar, cosa que se mira poco, a los jóvenes, como son de pobres, vas a ver que esa pobreza infantil, que está hoy ubicada en el 20%, se arrastra. Y vas a ver que entre los 13 y los 19 años hay más de una franja que se mide, pero ahí entran entre el 17 y el 19% de pobres. Cruzás pobreza juvenil con educación y ves que los primeros que fracasan en el sistema educativo son los más pobres. O sea que los más pobres son los que se van antes de la educación. Y cuando cruzás juventud con empleo, vas a ver que entre los desempleados jóvenes, los más desempleados notoriamente son los menos educados y por lo tanto los más pobres. Y si vos a los 17, 18, 19, 20 años no encontrás a los jóvenes en el aula estudiando o en el taller trabajando, lo encontrás en la calle, no hay otra opción. Y si lo encontrás en la calle a esa edad, podemos imaginarnos con facilidad dónde lo vamos a encontrar después. Sin futuro, sin perspectivas, sin horas ocupadas productivamente, sin familia quizás que los oriente adecuadamente. Y entonces la única cosa que tenemos para hacer es poner más dinero en la educación, que haga no solo de centro educativo, sino de familia, la transmisión de valores que no tienen. Que nosotros no sabemos bien cuándo aprendimos que cuando suena el despertador hay que levantarse, que hay una rutina de ir todos los días a estudiar, que hay una rutina de si uno tiene trabajo, tiene que ir a trabajar y tiene que salir antes para no perder el ómnibus o el transporte. No sabes dónde lo aprendiste, pero te lo transmitieron. Bueno, hay casas donde nunca jamás sonó un despertador y ese joven no tiene la cultura arraigada de que se sale adelante con el esfuerzo, el trabajo y el estudio. No lo tiene arraigado. Eso tiene que ser la escuela, eso tiene que ser la educación, si queremos tener chances de que agarren por otro camino, el de la superación a partir del esfuerzo, no el camino fácil al que lo van a tentar quienes nos quieren involucrar en otras actividades. Bueno, la educación ahí es fundamental. Si no, después sabemos dónde nos encontramos y ponemos plata, ahí no tenemos más remedio. Cada privado de libertad sale en torno de $1.000 por mes. Mucha plata, ¿no? Hay gente que nos debe estar escuchando que no tiene eso en su casa por persona. Sin embargo, es lo que nos sale a nosotros, la custodia, la alimentación, todo lo que tiene que ver con un privado de libertad. Si ponemos la mitad de eso en origen, capaz que tenemos menos privados de libertad después. Y esa es la idea, ¿no?, hacia la que tenemos que ir trabajando como sociedad, transfiriendo recursos no en prestaciones solo para subsidiar esa vida, sino en servicios y en motivaciones que puedan hacer que esos jóvenes se reenganchen con una vida útil, productiva, que nos meta en mercados laborales cada vez más exigentes. Ahora, para ser cajero en supermercado necesitas computación y aún así te van a sustituir por una máquina que no necesita cajero, y va a pasar. Vas por las rutas, antes las veías llenas de obreros, hoy las ves llenas de máquinas. Hay pocos cascos amarillos, pero hay muchos operadores viales
de máquinas que van haciendo las rutas, y están en los camiones, en las grúas. Y ese es el mundo que se te viene. Y hacia eso hay que preparar y capacitar. Ya tenemos una cantidad de carreras, mejor dicho, de profesiones, en las que hay desempleo cero y hay que traer gente del exterior para trabajar en ellas, sobre todo las más tecnológicas. Y tenemos otras con gente desempleada. Sí, va hacia ahí el mundo. Si nosotros podemos tener más gente en la UTEC, el otro día fui a Durazno y vi ingeniería en aguas, y vi los talleres que tienen y la tecnología que usan, y vi ingeniería en energías renovables, y vi la cantidad de muchachos de todo el país que van para ahí, están peleando a hacer alojamientos, porque son muchos que vienen de todos lados, y van ahí a aprender cosas que se necesitan hoy, ¿verdad? Pero para eso tienen que haber terminado la escuela y el liceo, porque es una segunda universidad tecnológica. Vas a Paysandú Salto y tenés una comunidad universitaria ya. Hay 2, 3 universidades privadas, pero la UDELAR sobre todo se ha instalado. Le cuesta porque tenés que llevar al principio también los docentes, que no los encontrás fácilmente. Pero hoy se estudian 12 carreras del primero al último año, y medicina se estudia toda, y hay 500 muchachos estudiando medicina. Y eso ha generado una cultura de la educación, que uno de los resultados es que que terminan secundaria un 25% más de muchachos. Y eso es importantísimo. ¿Por qué lo hacen? Porque hay algo para hacer después. Si vivís en un lugar que lo único que hay para hacer es magisterio, o irse a la capital a estudiar, y sabes que magisterio no te gusta y a la capital no llegás, ¿para qué vas a terminar el liceo? Eso te dejas por el camino y perdés cultura, perdés inserción, muchas cosas. Ahora, si ofreces posibilidades, vas a encontrar un montón de gente que quiere seguir educándose, preparándose, aprendiendo cosas nuevas. La universidad tiene 472 carreras de grado y posgrado, 472 opciones. Fíjate la cantidad que ni conocemos, y están y existen. Quiere decir que ese es el camino, motivar por ahí, desarrollar con igualdad. Por eso nosotros queremos que la universidad, la UTEC, la UDELAR, la UTU, se instalen y se desarrollen más en el interior, para no tener que seguirlos llevando a la capital, porque el que aprende en el interior se desarrolla, se afinca, se arraiga, forma su familia, y luego se va a quedar en el interior mayoritariamente ejerciendo su profesión. Y si hay recursos capacitados en el lugar donde se estudió y se vive, habrá mayor inversión, porque hay posibilidad de desarrollarla. Si no, se va a la capital. Hay más condiciones para instalarse acá, pero si no hay recursos humanos, me tengo que ir. Bueno, la educación terciaria, generalizada, universalizada, igualitaria en las oportunidades para todos, es un desafío que tenemos en el país. Pero para eso se necesita presupuesto, ¿no? Una de las críticas que hizo en su momento el rector de la UDELAR era que, por ejemplo, para la instalación en Colonia, con lo que llegaba no alcanzaba, se necesita más presupuesto para que la universidad llegue al interior. Este rector es un rector que tiene una visión muy amplia, muy abierta, mucho diálogo con el sistema político y ha generado mucha confianza. En esa visión ha transferido recursos hacia el interior que no estaban dispuestos. Por ejemplo, le decía, para hacer el campus de Paysandú, postergaron la construcción de la nueva Facultad de Química y la plata fue para allá. Bárbaro. Desarrollan el interior en ejes. El eje Paysandú Salto es uno, que llega también a Artigas, Tacuarembó Rivera, 33 Cerro Largo, Maldonado Rocha. Esta zona no lo estaba. En el presupuesto pasado aprobamos creo que 40 millones de pesos iniciales para el eje Colonia Soriano. Y eso no alcanza para todo, pero alcanza para empezar. Y después en cada año iremos reforzando ese presupuesto. Al principio usted tiene que abrir algunas carreras en primer año. Al año siguiente va a tener a esos mismos muchachos en segundo. Hay que poner más docentes, pero capaz que habrá alguna otra. Bueno, ese es un desafío al que las comunidades de estos dos departamentos están muy entusiasmadas. Soriano ya facilitó una sede de un viejo colegio que tenía, muy lindo además, en el centro, ahí frente al centro comercial, y eso hace que hoy ya estén en la etapa
de definir qué carreras van a empezar y definir en breve la prescripción para el año que viene. O sea que la idea es que el año que viene esté la universidad allí. Colonia no ha obtenido, según la información que yo tengo por la universidad, todavía no se han puesto de acuerdo, no han encontrado lugar apropiado para instalarse aquí, pero lo van a encontrar. En alguno de las ciudades de Colonia la van a encontrar, y eso tiene que funcionar en coordinación. Capaz que lo que va a pasar es que una carrera X tiene primero y segundo en un departamento, tercero y cuarto en el otro, o tiene práctico en un lugar y teóricos en otro, y van a tener, como está empezando a hacer ahora, muchas componentes de la carrera de modo virtual. Ya se está aplicando en muchísimos lados, y eso en breve va a tener acá un desarrollo interesante. Y es fundamental porque la comunidad se involucra y pone recursos para que esto funcione, porque sus hijos se van a quedar acá. Eso es lo que me decía en Soriano, la alegría que tenía, decía, ahora mis hijos no se van a tener que ir. Pero es verdad que requiere recursos. El rector, en la última comparecencia, en la primera comparecencia de la última rendición de cuentas, nos dijo, bueno, les traigo buenas y malas noticias. La buena noticia es que hay 5.000 estudiantes más en la universidad. La mitad de esos son mujeres, la mitad de esos son del interior y la mitad de esos son estudiantes primeros universitarios en su familia. O sea, no tienen padres. O sea que uno puede deducir que salen de hogares más humildes, del interior del país básicamente, y las mujeres participan más. También uno tiene que asumir la buena noticia de que funciona mejor la transición entre ciclos, ¿verdad? Cuando se caen de primaria a secundaria se caen, de primer ciclo a segundo se caen, y se caen muchos de secundaria a la universidad. Se está cayendo menos si hay 5.000 más, es una muy buena noticia. Si ahora la mala noticia es que necesito más horas docentes, porque tengo 5.000 más, y eso es más plata. Necesito más limpiadores, necesito más funcionarios, pero también necesito alguna plata para inversión, porque si bien me ayudan con el local, yo necesito comprar equipamiento. Bueno, bien, la buena noticia es esa, hay que poner la plata ahí. Yo creo que hay que poner la plata ahí. Yo no sé si es el 5% del PBI, si es el 6%, es lo que se necesite si el camino es el correcto, y creo que ese es el camino correcto. Igual con la UTEC. La UTEC es un invento de Mujica. Lo hizo Mujica cuando llegó en el 2010. Es la segunda universidad pública del país, es tecnológica, y Mujica, quizás sin darse cuenta, rompió un viejo paradigma ideológico de la izquierda que decía la educación no puede servir al mercado de trabajo, al libre mercado, tiene que servir como educación en sí misma. Bueno, eso es la teoría fantástica. Mujica lo rompe con la UTEC, porque se instala en el interior con carreras vinculadas sobre todo a la economía que se genera en el lugar. Si hay lechería, va a dar lechería. Y ha sido muy bueno. Y no tiene cogobierno, por lo tanto tiene un funcionamiento mucho más ágil que el de la Universidad de la República, y se va adaptando rápidamente a las necesidades y va creciendo. Ahora tenemos que desarrollar mucho la UTEC en algunas zonas que no está. Empezamos a ponerle dinero a una zona muy deprimida, que es 33 Cerro Largo, es el oeste, es el noreste del país, que hay que trabajarlo más. Pero la educación siempre es la clave para que los muchachos se queden y ejerzan ese sagrado derecho a crecer y vivir donde nacieron, que es un derecho que muchas veces los más inquietos pierden, y las familias empujan a que se pierda, porque ¿qué es lo que quiere la familia? Y eso, que mi hijo sea mejor que yo, que pueda estudiar. Y hacen un esfuerzo bárbaro para que vaya una pensión en la capital, y el Estado les da una beca de acá y una cosa de allá, y la pasan mal, pero la pelean. Pero es cierto que cuando se reciben ya tienen novios, se casaron y se quedan allá. Entonces, eso es lo que hay que revertir. Ayudar a los muchachos siempre, pero ayudar al interior también. Y para eso necesitamos la expansión universitaria. Colonia se va a ir plegando a este camino, a este proceso. Soriano capaz que llegó antes porque consiguió una sede que ya tenía, pero en algún momento Colonia va a estar ahí también. Por último, las últimas encuestas hablan de muy poca participación en las internas. ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Cómo ve el termómetro en la calle, en la recorrida que está haciendo? Sí, yo tengo muchas elecciones arriba, entonces puedo comparar con mi retina. Veo poquísimos adhesivos en los autos. No veo que la gente adhiera. El adhesivo es la cosa más fácil de ver, pongo el adhesivo. Veo pocos.
cuando veo alguno un auto miro para adentro porque capaz que conozco al que lo va manejando, ¿no? Porque veo pocas balconeras, es decir, la banderita, el nylon o el distintivo que la gente ponía en su casa para mostrar, para hacer propaganda. Veo también desde los políticos poco debate, cada uno hace su discurso, pero no hay debate con el otro, ni dentro de los partidos ni entre los partidos. Eso también aburre mucho. Y también ahí, obviamente, las nuevas tecnologías han ido sustituyendo los hábitos. Ya la gente no va al club o a la manifestación, pero de repente está en un vivo. De repente vos estás haciendo un vivo y tenés mucha más gente que la que tendrías en el comité. Se participa diferente. Pero esa participación diferente también es más fría, ¿no? Un poco la distancia, ¿no? Entonces yo veo menos involucramiento. Veo que las nuevas generaciones están menos interesadas en política. Es más, están menos interesadas en la información. Yo les pregunto a estas generaciones, jóvenes ya independientes, están casados, viven en pareja o viven solos, son estudiantes y tienen televisor pero no tienen cable. O sea, miran Netflix, fútbol, qué sé yo, aplicaciones. Sí. Y le preguntás cómo se informan y te dicen por el celular. Pero el celular te informa por algoritmos. Por lo tanto, te va a dar lo que vos buscas. Y si sos un tipo futbolero, capaz que sabés quién es el golero de Japón, pero no te enterás quién es la ministra de Industria. Porque eso no te llega. Los algoritmos te mandan lo que consumís. Y entonces te encontrás mucha gente joven que anda en una frecuencia de banda distinta a la que andamos nosotros, y nosotros creemos que por este micrófono le estamos hablando a los jóvenes y que ya los jóvenes no están escuchando la radio. Tenemos que llegarles por otro lado. Pero cuando vas por otro lado, te dice vos, si vas a usar las redes, más de 15 segundos nadie te lo ve. ¿Y por qué digo yo 15 segundos? Opa, estoy acá, pego un grito. O terminamos los políticos haciendo una paella o comiendo una torta frita, que es lo que después en TikTok tiene viraliza. Más se ve, más seguidores tenés. Entonces está difícil ingresar con temas de fondo que despierten interés en las masas, jóvenes y no jóvenes. Bueno, son de las características de este tiempo que habrá que domar y adaptarse a ellas. Pero también tienen el riesgo que mañana te sale senador un youtuber, un tiktoker, porque se comunica a través de un medio que nosotros no manejamos. Justamente, esta campaña se está viendo mucho en las redes. ¿No le faltó a la ley de financiamiento de las campañas políticas algo que tenga que ver es que con nos el hubiera manejo en las redes? Nos hubiera encantado, pero no encontramos la manera. A ver, ¿cómo hacemos para que no se pueda hacer publicidad en veda, por ejemplo, los últimos 3 días en Facebook? ¿Cómo se llama? No, yo no me refiero a eso, sino, por ejemplo, a investigar de dónde sale la plata que se está poniendo en redes, ¿no? Porque usted hace una campaña en la radio y va a tener que declarar, bueno, yo hice tal campaña, salió de tal lado, tal lado. No, pero no tiene límites. Lo que dice la ley es que yo tengo que declarar todo lo que gasté, todo lo que me ingresó y todo lo que gasté. Si gasté en redes, tengo que declararlo. Esa parte se puede hacer. La que no se puede hacer es que las redes o que Internet, en términos generales, no puede hacer publicidad antes de los 30 días. Y hace. ¿Y cómo controlas? Es que no tenés manera. Que Meta es el que va a decir acá no se puede hacer publicidad. Del mismo modo, generar polémica política en tiempos de veda. Y si se hace de perfiles falsos, y se hace igual, o se publica y se difunde igual, es muy difícil ponerle un corset, hacerle un muro al tema de las redes sociales y de Internet. Ahí no encontramos la manera, no es porque no quisiéramos, es que no le encontramos mucho la vuelta, técnicamente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, senador. Las gracias son mías, lindo programa, porque me dejaron hablar de temas de propuestas y de fondo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Por favor, gracias.